Niños héroes de la Biblia. Bienvenidos a nuestra segunda lección de Niños héroes de la Biblia. Antes de hablarles del llamamiento de Samuel, no sé si recuerdan la historia de Jonás cuando fue echado del barco en plena tormenta porque había desobedecido a Dios, y como cuando cayó al mar vino un pez grande y se lo tragó. Allí Jonás, arrepentido, oró a Dios y el pez lo arrojó a la playa. Esa sí fue una oración contestada. Otra historia de una oración contestada es aquella que cuenta que un hombre que estaba cortando árboles, de pronto su hacha cayó al río y como era de hierro, se hundió rápidamente en lo profundo. Eliseo, al verlo, oró a Dios y el hacha de hierro salió a flote. El hombre recuperó su hacha. Esa también es otra oración contestada. Hoy aprenderemos cómo Dios llama a Samuel, otro de los niños de la Biblia escogido por Dios. Nuestra lección está basada en el libro de Primera de Samuel 1, 2 y 3. Ana se sentía triste porque no tenía hijos. Cada año Elcana, su marido, llevaba a sus esposas Ana y Penina y a sus hijos al templo en Silo. En ese tiempo se aceptaba que los hombres tengan más de una esposa, pero ahora en las familias solamente debe haber una sola esposa. El templo en Silo era el tabernáculo que el pueblo de Dios había edificado en el desierto, el que llevaban de lugar en lugar durante sus años de peregrinaje. El tabernáculo quedaba lejos de la casa de esta familia y tenían que hacer un viaje largo. Iban al templo para celebrar una fiesta en honor a Dios y con ayuda del sacerdote Elí ofrecían sacrificios allí. Ana quería llevar hijos de la mano al ir al templo, así como lo hacía Penina. Ella decidió orar y pedirle a Dios un hijo. Eso fue lo mejor que pudo hacer. ¿Por qué orar a Dios fue lo mejor que Ana pudo hacer? Ana fue al templo y allí oró. Todo el dolor de su corazón lo derramó con abundantes lágrimas delante de Dios y le pidió que le diera un hijo. Prometió que lo dedicaría al Señor todos los días de su vida. Ella lloraba tan desesperadamente que el sacerdote pensaba que estaba ebria. Entonces Ana le contó que estaba pidiendo a Dios que le diera un hijo. Con el tiempo, Dios respondió a la oración de Ana y ella y Elcana tuvieron un hermoso niño. Se va a llamar Samuel, dijo Ana, porque se lo he pedido a Dios. Samuel significa Dios oyó. Ana ya no lloraba, no había tiempo para eso. Estaba ocupada cuidando a su hijito, cambiándole de pañales cuando se mojaba, dándole su leche y haciendo las cosas que las madres hacen por sus hijos. Ana cuidó a Samuelito hasta que creció tanto que podía valerse por sí solo y estar sin su mamá. Entonces lo llevó al templo en Silo para que viva allá con el sacerdote Elí. Ella había prometido entregarlo a Dios para que lo sirva en el templo y quería cumplir su promesa. ¿Crees que es importante cumplir una promesa? ¿Por qué? Ana llegó al templo, lista para cumplir su promesa. Yo soy aquella mujer que lloraba desesperadamente, dijo Ana a Elí. Este es el niño que pedí a Dios. Ahora quiero dedicarlo a Jehová todos los días de su vida. Ana dejó a Samuel a cargo de Elí y cada año iba a visitarlo llevándole ropita nueva, una túnica más grande cada vez, porque Samuel iba creciendo. Desde muy joven Samuel servía en la casa de Dios. Se preocupaba de ayudar a Elí para que todo esté en orden. Sabía que era importante apoyar a las personas para que busquen a Dios, se dediquen a orar y sean agradecidas. En la casa de Dios, Samuel aprendió a escuchar la voz del Señor. Samuel se ganaba el cariño de la gente que venía al templo, porque era amable y cariñoso. El sacerdote Elí tenía 2 hijos que se portaban muy mal. Ellos también eran sacerdotes,
Pero en lugar de ayudar a la gente, los engañaban y maltrataban. Dios decidió castigar a los hijos de Elí. Una noche, Samuel tuvo una sorpresa que jamás en la vida pudo olvidar. Dios le habló en un llamado a medianoche. Como de costumbre, se acostó junto al arca de Dios y se quedó dormido. De repente se despertó al oír que alguien lo llamaba. «Samuel, Samuel». «Aquí estoy», respondió Samuel, y fue corriendo al cuarto del sacerdote Elí y le preguntó ¿para qué lo llamaba? «No te llamé, Samuel», le dijo Elí. «Vuelve a acostarte». Samuel volvió a su cuarto y se acostó, pero otra vez alguien lo llamó. «Samuel, Samuel». Nuevamente corrió hacia donde estaba Elí, pero el sacerdote no lo había llamado. Volvió a acostarse y por tercera vez escuchó la voz que lo llamaba. Se levantó y fue donde Elí. Entonces el sacerdote comprendió que era Dios que llamaba a Samuel. «Hijo, ve y acuéstate», le dijo. «Dios quiere hablarte. Si escuchas otra vez la voz, responde: habla, Señor, porque tu siervo escucha». Eso es lo que hizo Samuel. Al escuchar nuevamente su nombre, respondió: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y Dios le habló, contándole muchas cosas que iban a suceder con Elí y sus hijos. En la mañana, Elí le preguntó sobre lo que Dios le había hablado. Samuel tenía miedo de decirle lo que Dios le había dicho. «No me ocultes nada», le dijo Elí. «Cuéntame lo que sabes». Y Samuel le contó todo sin ocultarle nada. Pasaron los años y Samuel siguió sirviendo a Dios. Fue un fiel profeta, reconocido por todo el pueblo de Israel, desde el norte hasta el sur. Un profeta es alguien que entrega mensajes de parte de Dios. Además de profeta, Samuel fue juez, gobernaba a Israel y juzgaba todos los asuntos del pueblo. Samuel llegó a ungir a los dos primeros reyes de Israel, al rey Saúl y al rey David. Todos los años Samuel daba una vuelta por el país en su calidad de juez. Después volvía a su casa en Ramá. Allí edificó un altar a Jehová. Qué hermoso que desde pequeño Samuel fuese un siervo de Dios. Por medio de su ejemplo, sabemos que Dios también habla a los niños. ¿Crees que Dios habla hoy como habló al niño Samuel? En algunos casos, Dios habla en visiones y sueños, y habla también a los niños. Hay muchos pastores y misioneros a quienes Dios ha llamado cuando eran niños y le han servido durante toda su vida. Vamos a aprender el texto de hoy. Intentemos descifrar el mensaje de hoy para saber cuál es. Solamente tienes que eliminar las letras parásitas que son X, Y y Z, y que éstas están metidas en cada palabra. Vamos a intentarlo. En las dos primeras líneas dice: yo me alegré con los que me decían. Y luego en las dos últimas: a la casa de Jehová iremos. Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Salmo 122:1. El rey David, que compuso la mitad de los salmos, escribió las palabras de nuestro versículo. ¿Y tú, te alegras cuando te dicen vamos a la casa de Dios? En su casa el Señor nos habla por medio de su palabra. La casa de Dios puede ser un templo grande e impresionante, como el que edificó Salomón, el hijo de David. Pero cualquier lugar donde nos reunimos para adorar al Señor es un templo, aunque sea a la sombra de un árbol. ¿Te gustaría servir al Señor como lo hizo Samuel? Hay muchas cosas que puedes hacer para servir con alegría a Dios. Puedes alentar a tus amigos a leer y aprender la palabra de Dios, hablar con Dios en oración. Puedes colaborar con los que hacen limpieza, con los que dan la bienvenida, con los que ordenan las sillas, siempre pensando en agradar a Dios. Demos gracias a Dios
por el privilegio de conocerlo y de servir con alegría en su casa. Padre Celestial, nos alegramos cada vez que venimos a tu casa. Gracias por lo que hemos aprendido hoy. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a ser obedientes en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.